I'd like to begin tonight by reading from 1 Thessalonians chapter 4. Vamos a comenzar leyendo del libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el inicio hasta el verso 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. For a long time now, I've had a fascination with the parts of the Bible that tell us how to live our day-to-day lives. Durante mucho tiempo he tenido una fascinación, un interés especial con las partes de la Biblia que nos enseñan cómo llevar nuestra vida diaria. When we read the Bible, we sometimes see great big commands like the Great Commission. A veces al leer la Biblia vemos estos grandes mandatos como la Gran Comisión, So Jesus says, go and make disciples of every nation. donde Jesús nos llama a ir y a ser discípulos de toda nación. That tells us what we need to do, but it doesn't tell us how we need to do it. Eso nos enseña qué debemos hacer, pero no nos enseña cómo hacerlo. So what does it actually look like for us to live that out in our lives? Así que, ¿cómo se vería para nosotros vivir eso en el día a día? And answers come all throughout the New Testament, and I always find those answers surprising. Y el Nuevo Testamento está lleno de respuestas a esto, y verdaderamente me fascina encontrarlas. I spend a lot of time speaking with Christians, Yo le dedico mucho tiempo a hablar con cristianos, and I know there are a lot of Christians who live their lives burdened by guilt. y sé que muchos cristianos llevan una gran culpa encima. They think that they're not doing enough. Sienten que no están haciendo lo suficiente. They think that they need to do more. Sienten que deben hacer más. They think that their lives are not honoring to God. Their lives are not carrying out the Great Commission. Ellos temen que sus vidas no honran a Dios, que no están llevando a cabo la gran comisión. And I think every one of us wants to know, what does the Bible say about living a life that pleases God? Y yo me imagino que cada uno de nosotros quiere saber qué dice la Biblia sobre cómo honrar a Dios. How can I live a life of integrity before God? Cómo yo puedo llevar una vida de integridad ante Dios. So tonight I want to talk about that very thing, how to live a life of integrity. Y ese es el tema que vamos a abordar ahora. Cómo llevar una vida de integridad. But what is integrity? ¿Y qué es integridad? Integrity is when the outer man matches the inner man.
La integridad es cuando hay coherencia entre tu hombre externo y tu hombre interno. Integrity is when I live what I believe. Es cuando yo vivo lo que yo creo. It is when I live like the Bible is actually true. Es cuando yo vivo como que la Biblia es verdadera. It's when there are no lies in my life, when there are no secrets in my life. Cuando no hay mentiras en mi vida, cuando no hay secretos. I live a life of integrity when I live the life God tells me to live in His Word. Cuando yo llevo una vida de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, yo estoy siendo íntegro. How can I live that kind of life that pleases God? Pero ¿cómo puedo llevar esa vida que complace a Dios? Well, the passage we read together, it offers us a very interesting, very helpful answer. Y este pasaje que acabamos de leer nos da una respuesta muy, muy interesante y muy útil. Let me give you a little bit of the background to the book of 1 Thessalonians. Voy a hablarle un poquito de los antecedentes de este libro. What's happening here is Paul is answering a letter that this church had written to him. Pablo aquí está dando respuesta a una carta que él había recibido de parte de esta iglesia. So now he is answering their questions. Él está respondiendo las inquietudes que ellos tenían. And those answers can be very, very helpful to us right here. Y esas respuestas verdaderamente pueden ser muy útiles para nosotros aquí hoy día. The city of Thessalonica, where these Christians lived, it was a big, busy, important city, just like this one. Esta era una ciudad muy grande, muy importante, similar quizás a Santo Domingo. It was a very important city in its region, just like this one. Era una ciudad importante dentro de esa región. And it was a very sinful city. There was lots of sin, lots of opportunities to see sin. Pero había mucho pecado en la ciudad, muchas oportunidades de llevar a cabo pecados. They lived 2,000 years ago in a very different time, in a very different place. Hace 2000 años era un tiempo diferente, un lugar diferente, But really, they were very much like you, like me. pero eran muy similares a ti y a mí. So we think that one of the questions this church asked Paul was simply this: how can we live lives that please God? Así que probablemente una de las preguntas de esta iglesia fue justamente cómo llevamos vidas que complazcan a Dios. Now we might think that Paul would write them back and say something like this: Y probablemente nosotros nos imaginaríamos que la respuesta de Pablo sería algo como esto. God would say, if you want to carry out the Great Commission, you need to sell everything you own. Dios diría que si quieres llevar a cabo la gran comisión, debes vender todo lo que tienes. You need to move somewhere else and be a missionary. Debes mudarte lejos y ser misionero. And that's especially true, we would think, for mature Christians, Christians who had grown up. Y eso es especialmente verdadero en los casos de cristianos maduros ya en la fe. Or maybe we would think Paul would say, if you want to live a life that pleases God, you need to be a pastor. O quizás Pablo pudiera haber respondido, si quieres llevar una vida que honre a Dios, debes ser pastor. But he didn't. Pero esa no fue su respuesta. But I still think a lot of us live with that guilt. Y sin embargo, muchos de nosotros llevamos esa culpa encima. We feel like everyone else is playing in the major leagues and we're just playing in the minor leagues. Sentimos que todos los demás están como en las grandes ligas y nosotros en las pequeñas. Everyone else is doing the great things for God and we are just barely trying. Todos están haciendo grandes cosas para Dios y nosotros apenas hacemos el esfuerzo. But Paul does not say any of those things. Pero eso no es lo que Pablo dice. He says, do you want to live a life that pleases God? Do you want to live in a way where God is thrilled with you? Pablo dice, tú quieres llevar una vida que honre a Dios, que le dé emoción a Dios. He says, great, here's the Christian life for you. Here's what you need to do. Él dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. He says, be sexually pure. Él te llama a la pureza sexual. He says to love others. Dice que debes amar a los demás And he says to work hard. y trabajar duro. That's a life that pleases God. So let's see that together in this text we read. Eso es una vida que honra a Dios y lo vamos a ver acá en el texto. I want to pause for just 1 minute. Y de hecho vamos a tomar una pausa un momento. I enjoyed lunch today with a new friend. Yo disfruté mucho un almuerzo hoy con un nuevo amigo And this friend, he said, why do Christians always speak the gospel?
Y él me preguntaba, ¿por qué es que los cristianos hablan tanto del Evangelio? When I go to that church, I hear the gospel 40 times in a row. Cuando voy a esa iglesia, escucho el Evangelio 40 veces de corrido. And I said that's because we need to hear the gospel because we forget the gospel. Y yo le dije, es que nosotros tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que recordárnoslo. Isn't the gospel glorious? Isn't it such good news? No es una noticia gloriosa. Don't ever stop believing the gospel. Don't ever stop preaching the gospel to one another and to yourself. Nunca dejes de creer el Evangelio, nunca dejes de predicar el Evangelio a otros, pero a ti mismo también. Here's the first thing Paul says to these Christians in Thessalonica. Esto es lo primero que Pablo le dice a estos cristianos. He tells them to be pure, to be sexually pure. Le dice que deben ser puros sexualmente. Do you want to live a life that's pleasing to God? ¿Quieres llevar una vida que honra a Dios? If that's true, then you need to be sexually pure. Si es así, debes mantenerte puro sexualmente. Now that might seem a little bit strange, a little bit out of place. Es una respuesta un poco extraña, como fuera de lugar. So why is it there? Why is this so important that Paul would tell them this first? Entonces, ¿por qué eso está ahí? ¿Por qué es que Pablo lo consideró tan importante que lo mencionó primero? It's because the way we understand our sexuality Es porque nuestro entendimiento de la sexualidad and the way we express our y sexuality, cómo expresamos esa sexualidad, that tells us all we need to know about whether we're obeying God or whether we're following the world. eso nos dice todo lo que necesitamos saber para evaluar si estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al mundo. That was true in Paul's day, and that's true in our day. Eso era verdadero en esa época y es verdadero hoy. Now, I think we tend to think that things are so much worse today than they've ever been. Nosotros tenemos una tendencia natural a pensar que las cosas hoy en día son como mucho peores que lo que eran en ese momento. French people have a nice little saying I like. Los franceses tienen una expresión que usan. They say the more things change, the more they really just stay the same. Ellos dicen que mientras más las cosas cambian, más se quedan igual. If we go back 2,000 years to the city of Thessalonica, Y si volviéramos 2000 años atrás a la ciudad de Tesalonicenses, we would see a lot of sexual immorality. veríamos mucha inmoralidad sexual. In that day, a man who was respectable, a man who was part of the middle class, En esa época, un hombre de clase media, muy respetado en su comunidad, he would have a wife, of course. tendría su esposa, And his wife's job was to provide him with a son, an heir, someone to carry on the family name. y la responsabilidad de ella básicamente era proveerle un hijo, alguien que mantuviera viva la familia. But then he would also have concubines who were there to take care of his needs, to make him feel special. Pero también tendría sus concubinas, alguien que lo haga sentir especial y que llene sus necesidades. And then he might also have mistresses, or he would visit prostitutes. Y probablemente, aparte de eso, también tendría otras mujeres y quizás inclusive relaciones con prostitutas. And that was just normal for those people in that city. Y eso era perfectamente normal para ellos en esa ciudad. And so you think about the gospel now coming into that city and changing men's hearts. Entonces uno se pone a pensar cómo el evangelio entró en esa ciudad y comenzó a cambiar los corazones de las personas. So they were hearing the gospel and they were being saved and they were being baptized and becoming members of the church. Estaban escuchando el evangelio, se estaban convirtiendo, siendo bautizados, formando parte de una iglesia. And some of these men would have had wives and concubines. Y estos hombres, como dijimos, muchos de ellos seguramente tenían su esposa y su concubina. And so some of them might have written to Paul to say, what am I supposed to do? I need to care for them. Y probablemente algunos le habrán escrito a Pablo, cuestionándolo, mira, ¿qué hago? Tengo que cuidarlas. Or maybe it was the concubines who were getting saved. O quizás eran las concubinas que se estaban convirtiendo. And they would be saying, I'm living with a man who's not my husband. Y ellas dirían, estoy involucrada con este hombre que no es mi esposo. What am I supposed to do? How can I survive? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo seguir adelante?
And so Paul had to address these as part of living like a Christian. Así que Pablo tuvo que enfrentar ese tema como parte de lo que significa vivir como cristiano. So he could not ignore this issue. Él no podía evitar o ignorar ese tema. He could not assume that people would always know what to do or that the answers were always clear. Él no podía simplemente asumir que ellos iban a saber qué hacer, que la respuesta era muy obvia. So keep all that in mind, and now we'll read the first 5 verses again. Entonces, con eso en sus mentes, leamos de nuevo los primeros 5 versos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. He tells them not to live in the passion of lust like the Gentiles who do not know God. Él dice muy claramente que no deben vivir esta pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. So what he's saying is he's telling them not to live the way they used to live. En pocas palabras es, no vivas como vivías antes. He's saying you've become a Christian, so you need to change the way you live. Ahora tú eres cristiano, tú tienes que cambiar tu forma de vida. And he has 2 commands for them. Y él le da 2 mandatos. One negative command and one positive command. Uno es negativo y el otro es positivo. One thing they must not do and one thing they must do. Lo primero es algo que no deben hacer y lo segundo es algo que deben hacer. Here's the negative command, the thing they must not do. Aquí está el mandato negativo. He says, abstain from sexual immorality. Dice que deben abstenerse de inmoralidad sexual. He tells them to avoid it. Dice que deben evitarla, He tells them to run away from it, que huyan de ella, to turn themselves all the way around from it. dar un giro And he ties this right in with their sanctification. y lo conecta directamente con su santificación. He says, if you want to be holy, then you must avoid sexual immorality. Él dice que si ellos quieren ser santos, tienen que evadir la inmoralidad sexual. My friends, do you want to be holy before God? Ustedes quieren ser santos ante Dios, Do you want to be sanctified before God? quieren ser santificados ante Dios. Then you must avoid sexual immorality. Entonces tienen que evitar la inmoralidad sexual. You must choose to turn away from every form of sexual immorality. Deben huir de cualquier forma de inmoralidad sexual. So are you as a Christian choosing not to look at pornography? Como cristiano, ¿tú has tomado la decisión de no ver pornografía? Are you choosing not to look at a woman with lust in your heart? ¿Has tomado la decisión de no mirar a una mujer con deseo? Are you choosing not to have sexual relations with anyone except for your wife? ¿Has tomado la decisión de solamente tener relaciones con tu esposa? An important part of your growth in holiness is to turn away from that kind of evil. Una parte muy importante de tu proceso de santificación es darle la espalda a ese tipo de pecado. Do you know that giving in to sexual immorality will stunt, it will slow your spiritual growth? Si tú cedes ante la inmoralidad sexual, eso va a poner un impedimento a tu crecimiento espiritual. I sometimes have men come to me and they say, I don't feel like I'm growing as a Christian. Muchas veces hay hombres que se me acercan y dicen, siento que no estoy creciendo como cristiano. I don't feel close to the Lord. No me siento que estoy cerca de Dios. I don't feel like I have a real relationship with the Lord. Siento que no tengo una relación verdadera con Dios. And so I always want to ask them, are you being pure? Y una de las primeras cosas que le pregunto es, ¿estás siendo puro? Or are you distancing yourself from God through sexual immorality? ¿O te estás distanciando de Dios
por inmoralidad sexual. So Paul gives that negative command, and then he gives a positive command. Así que ya vimos el mandato negativo. Veamos ahora la parte positiva. He tells these men, control your own body in holiness and Le honor. dice a ellos que deben controlar o poseer su propio vaso en santificación y en honor. Let's pause for a moment. I want to show you something here. Yo quiero mostrarles algo acá. Paul tells us here how to put sin to death. He shows us how to put sin to death. Pablo nos muestra cómo ponerle muerte, darle muerte al pecado. We need to know that not sinning is not enough. Solamente dejar de cometer pecado no es suficiente. Paul doesn't tell them only to stop sexual immorality. Pablo no solo le dice, dejen atrás la inmoralidad sexual. He also tells them to do what is right. Él también le dice que deben hacer lo correcto. And even more, he tells them to find joy in doing what is right. Y aún más, le dice que deben gozarse en hacer lo correcto. He wants them to delight in God by doing what honors God. Ellos están llamados a deleitarse en Dios, haciendo lo que honra a Dios. God's commands to us are never meant to be a burden, they are meant to be a joy. Los mandatos de Dios nunca deben ser una carga sobre nosotros, deben ser un gozo. God doesn't want us to obey him grudgingly. Dios no quiere que lo obedezcamos, pero con mala gana. God wants us to obey him joyfully. Él quiere que lo obedezcamos con gozo. God wants us to trust him that his ways are good. Él quiere que confiemos en que sus caminos son buenos. God wants us to trust him that there really is more joy in obedience than in giving in to that sin. Él quiere que nosotros confiemos en Él y reconozcamos que hay mucho más gozo en la obediencia que en el pecado. And so the way to put sin to death is not only to stop sinning, Y la forma en que le damos muerte al pecado no es simplemente dejando de pecar, but also to replace that sin with something better, something holy. debemos reemplazar ese pecado con algo mejor, con algo santo. And so Paul says, put away immorality. Entonces Pablo dice que deben dejar de pecar, dejar de cometer inmoralidades But then also delight to control yourself, to show self-control. y gozarse en tener dominio propio. It's like when you take away a sin, an emptiness remains. Es como cuando tú dejas atrás un pecado, queda como un vacío. And so you need to fill that emptiness with something good, with something that honors God. Y tú debes llenar ese vacío con algo que es santo, que honre a Dios. So whenever you run away from sin, always run toward holiness. O sea que cuando tú salgas huyéndole al pecado, debes correr hacia la santidad. And so often when men fail to put the sin of sexual immorality to death, Y muchas veces cuando los hombres no son capaces de darle muerte a la inmoralidad sexual, it's because they haven't learned to pursue what is good and what is holy. es porque no han aprendido a perseguir lo bueno, lo santo. And so you express sexual purity in self-control. Entonces la pureza sexual se expresa en dominio propio. Self-control is fruit of the Holy Spirit. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. It tells us that Christians learn to control their desires, even desires that seem natural. Nos dice que los cristianos deben controlar sus deseos, incluso aquellos que parecerían naturales. I don't know that Christians have anything more countercultural to say to the world than that. No hay nada que nosotros le podamos decir al mundo que vaya más como en contra de la cultura que ese mensaje. Christians say you need to show self-control. Los cristianos dicen, debes mostrar control, dominio propio. The world says if you want to do it, it must be good. El mundo lo que te dice, mira, si tú lo quieres hacer, es bueno. Christians say, no, I will obey God and trust that He is good. Pero el cristiano dice, no, yo voy a obedecer a Dios y voy a confiar en que eso es bueno. And so the Christian life is a life of mastering those evil desires, those evil thoughts. Así que la vida del cristiano es controlar, dominar esos pensamientos pecaminosos. And if you keep reading your Bible, you keep reading the letters of Paul, Y si sigues leyendo en la Biblia las diversas cartas de Pablo,
You'll learn a lot more about the positive side of sexual purity. Vas a aprender mucho más sobre la parte positiva de la pureza sexual. You'll see that God even commands that a husband and wife enjoy the sexual relationship together. Verás el mandato de Dios de que un hombre y su esposa disfruten ese regalo que Dios les ha dado. God doesn't want us to be miserable. He wants us to be joyful. Dios no quiere que nosotros estemos en sufrimiento. Él quiere que nos gocemos. But we have to trust that He knows where the greatest joy is. Pero tenemos que confiar en que Él es que sabe dónde está ese gozo. So we have to take His path to joy, and it's always the path of obedience. Y debemos entonces tomar el camino que Dios ha delimitado. Y ese es el camino de la obediencia. So Paul gives those two commands. He tells them to abstain from sin and to control themselves. Así que ya vemos esos dos mandatos, que se abstengan del pecado y que se controlen a sí mismos. And then he gives two warnings, two very serious warnings. Pero Él también le hace dos advertencias muy serias. Those warnings are given out of love for God, from God. Y Él se las da por su amor hacia Dios. They are given for our good if we will heed them. Y las da por nuestro bien si las obedecemos. Can you read verses 6, 7, and 8? Okay. Vamos a leer ahora del 6 al 8. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Here's the first warning from God. Aquí está la primera advertencia de parte de Dios. If you commit sexual sin, you are asking God to discipline you. Si tú estás cometiendo pecados sexuales, tú le estás pidiendo a Dios que te discipline. You're asking God to bring some kind of consequence for your sin. Tú le estás pidiendo a Dios que traiga a tu vida consecuencias por ese pecado. Because when you commit sexual sin, you are taking from another person what is not yours to take. Porque cuando tú cometes un pecado sexual, tú le estás quitando a una persona algo que no te corresponde. And the Bible tells us right here that God is an avenger. God will bring justice. Y la Biblia lo dice muy claro, que Dios es un vengador y que va a traer justicia. That means you might hide your sexual sin from your wife. Puede ser que tú escondas tu pecado sexual de tu esposa, For a time, you might hide your sexual sin from everybody else. e inclusive durante un tiempo de todos los demás, But God sees and God knows. pero Dios lo ve y Dios sabe. And God will protect them from you. Y Él los va a proteger a ellos de ti. God will discipline you just like you discipline your children when they disobey you. Dios te va a disciplinar así mismo como tú disciplinas a tus hijos cuando te desobedecen. Every father who loves his children will discipline them when they're disobedient. Cada padre que ama a su hijo lo va a disciplinar cuando ha sido desobediente. And when you are disobedient to God, you are asking Him to discipline you for your own good. Y si tú estás siendo desobediente hacia Dios, tú le estás pidiendo que Él te discipline y por tu propio bien. Here's the second warning. Y aquí está la segunda advertencia. To ignore these commands is to ignore the Holy Spirit. Si nosotros ignoramos estos mandatos, estamos ignorando al Espíritu Santo. If you are a Christian, then you have the Holy Spirit living within you. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, And the Holy Spirit allows you to stop sinning. y el Espíritu Santo tiene el poder de frenarte, de evitar que tú peques, That means when you commit sexual sin, you are sinning against the presence of the Holy Spirit who is within you. entonces cuando tú estás cometiendo un pecado sexual, tú estás pecando en contra de esa presencia del Espíritu Santo que tienes en ti. You are sinning against the Holy Spirit who is telling you, don't sin. Tú estás pecando a pesar de que el Espíritu Santo está en ti diciéndote no peques.
You are sinning against the Holy Spirit, who is saying, I will help you not sin. Tú estás pecando en contra del Espíritu Santo que te está diciendo, yo te puedo ayudar a no pecar. And you sin anyway. Y como quiera caes en pecado. That is a serious, serious thing. Y eso es algo muy serio. Christian, when you commit sin, it's only because you chose to sin. Si eres cristiano, cuando cometes un pecado, es porque escogiste cometer ese pecado. You never have to sin. Tú no tienes que pecar. You only ever sin because you don't take hold of what the Holy Spirit is offering you. Si tú estás pecando, es porque no te estás aferrando a lo que el Espíritu Santo te está ofreciendo. So what does it mean to be a man of integrity in this area? Entonces, ¿qué significa ser un hombre íntegro en estos aspectos? It means to be pure. Significa que debes ser puro, Be married and enjoy life with your wife. estar casado, disfrutar la vida junto a tu esposa, Enjoy the sexual relationship with your wife. disfrutar la relación sexual con tu esposa, But be pure in it all. Be joyful to be pure. manteniendo pureza y con gozo. So there's the first thing we need to see. To live a life that's pleasing to God, you must be sexually pure. Entonces, para llevar una vida que agrade a Dios, tenemos que mantener la pureza sexual. That's a command you need whether you're young or whether you're old. Y eso es algo que lo tienes que tener siempre pendiente, ya sea que seas joven o ya un poco mayor. No matter who you are, no matter your stage of life, be pure. No importa en qué etapa tú estás de la vida, debes permanecer puro. Let's see the second thing Paul wants these Christians to know. Veamos ahora lo segundo que Pablo le quiere decir a ellos. What he does next is he contrasts lust and love. Lo que él hace ahora es que él hace como un contraste entre el amor y la lujuria. He says, stop being controlled by your lust and instead be motivated by love. Él dice que tienes que dejar de ser controlado por la lujuria y más bien guiándote por el amor. Being sexually pure is not enough. You also need to learn to love other people. Ser sexualmente puro no es suficiente. Debes amar a los demás. So there's the second part of being a man of integrity. Love others. Eso es lo segundo, amar a los otros. Please read verses 9 and 10. Okay. Veamos ahora los versos 9 y 10. Dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tengáis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os instamos que, hermanos, a que abundéis en ello más y más. There's some places in the New Testament where churches are warned about not loving enough. Hay ciertos lugares en el Nuevo Testamento donde a ciertas iglesias se le advierte de que tienen una falta de amor. So in Revelation chapter 2, Jesus brings a warning to the church in Ephesus. En Apocalipsis 2 vemos una advertencia de Dios hacia Efesios And he warns them, you have abandoned the love you once had. y les advierte que ellos han abandonado el amor que antes tenían. And he says there that every church has the choice. You either love or you die. Y nos dice que cada iglesia tiene una opción, o ama o muere. That church in Ephesus at one time had been full of love, Esa iglesia había estado llena de amor, but it had drifted. And now Paul was warning them, either you recover that love or this church will die. pero ellos se habían desviado. Y Pablo les está advirtiendo que deben recuperar el amor o van a morir. This church in Thessalonica was not like that one. Ahora, la iglesia en Tesalonicenses no era así. This was a church that was excelling in love. Era una iglesia que estaba mostrando mucho amor. So Paul was able to say, I don't even really need to teach you about love. Y Pablo le dice, yo ni siquiera tengo que enseñarles esto. So think about yourself and think about your church. Entonces, hagamos un poco de reflexión y pensemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra iglesia. If you were to receive a letter written by God,
Si Dios te enviara una carta ahora, would you hear, I have this against you. You have abandoned the love you used to have. ¿qué tú escucharías? ¿Te diría Dios que has abandonado el amor? Or would you hear, I don't even need to write to you about love? ¿O Dios te diría, no tengo ni siquiera que decírtelo? Just think about it for a moment. Think about you. Think about your church. Piensa sobre ti mismo, piensa sobre tu iglesia. We can make 4 observations from this text about Christian love. Hay 4 cosas en estos versos que podemos destacar sobre el amor del cristiano. The first thing we learn about love is that God is the one who teaches us to love. Lo primero que vemos es que Dios es el que nos enseña sobre amor. But how? How does God teach us to love? Pero ¿cómo Él nos enseña? Well, more than anything else, by the cross, by the gospel. Bueno, tenemos la cruz, el Evangelio. God teaches us love by example. Dios nos enseñó el amor con el ejemplo. And the cross is the best, it's the greatest possible example of love. La cruz es el mejor ejemplo posible del amor. And this is why Paul could say to them, you need to love even more. Y por eso es que Pablo le podía decir a ellos que tenían que amar aún más. You are doing so well at love, but love one another even more. Él le dice, ustedes van bien, pero tienen que amarse aún más. Paul wasn't like that grumbling husband who's never satisfied with his wife. Pablo no es como ese esposo quejoso que nunca está satisfecho con su esposa. He was just saying, when you look at the cross, you can always love more. Él decía, cuando tú miras hacia la cruz, tú siempre puedes amar más. When you think about what God has done at the cross, there's always room to grow in your love. Cuando tú piensas sobre lo que Dios hizo ahí en la cruz, siempre hay espacio para crecer en amor. So here's your question. Así que la pregunta es la siguiente. Are you and is your church, is it centered upon the gospel? Is it obsessed with the cross? Tu iglesia y tú mismo está enfocada en el Evangelio, tiene como una obsesión con la cruz. Do you know that within a local church, Tú sabes que dentro de una iglesia local, the love of one Christian for another depends on their understanding of the gospel. el hecho de que dos hermanos y su amor entre ellos depende de qué tanto entiendan el Evangelio. It depends upon their love for the gospel. Depende de qué tanto ellos aman el Evangelio. You can't truly love one another until you first love Jesus. Tú no puedes verdaderamente amar a otra persona si no amas a Jesús primero. So God is the one who teaches us to love. Así que Dios es el que nos enseña cómo amar. Here's a second observation about love. La segunda observación sobre el amor. Christians love one another. Los cristianos se aman los unos a los otros. The primary object of love from one Christian is other Christians. El objeto primordial de amor entre un cristiano es otro cristiano. Paul says you have been taught by God to love one another. Pablo dice que Dios les ha enseñado a amarse los unos y los otros. In our family devotions at home, we recently read through the book of Acts. Cuando yo estaba haciendo las devociones, los devocionales con mis hijos en la casa, estábamos leyendo el libro de Hechos. And it becomes so clear that as Luke was writing that book, he wanted people to see that Christians loved one another. Y fue muy claro para mí que cuando Lucas estaba escribiendo ese libro, él quería demostrar que los cristianos se amaban entre sí. He knew that Christians could prove what had happened in their life by their love for others. Él sabía que una forma de dar evidencia de lo que había ocurrido en su vida era mostrando amor el uno por el otro. That doesn't mean that Christians don't love people outside the church. Eso no quiere decir que el cristiano no ama a las personas que no están en la iglesia, But it does mean that Christians first love one another. sino más bien que nuestro amor debe estar enfocado primeramente hacia los que están dentro de la iglesia. Because others are supposed to look at Christians and say, look how much they love each other. Porque lo que debe ocurrir es que los de afuera vean los cristianos y les llame la atención lo mucho que se aman. Earlier today, I was talking to that new friend. He's a skeptic. En el almuerzo, como les decía ahorita, yo estaba hablando con ese amigo nuevo que tiene sus dudas.
He doesn't know if he wants to be part of the church, if he wants to be a Christian. Él no sabe si él quiere ser parte de la iglesia, él no sabe si quiere ser cristiano. And I said, just come and see. Y yo le dije, ven a ver. I said, come to this church and see how those people love one another. Yo le dije, ve a la iglesia y mira cómo ellos se aman. The love they have for one another will prove what Christ has done in their lives. El amor que hay entre ellos te va a demostrar lo que Dios ha hecho en sus vidas. You can prove the gospel by loving each other. Ustedes pueden demostrar el evangelio amándose unos a otros. That means your church is a picture, it's a demonstration of the gospel. Por ende, su iglesia es una imagen, una muestra del evangelio. So how do you show love for other Christians? Y les pregunto, ¿cómo ustedes muestran amor por otros cristianos? When I look at my church, I see this. Cuando yo veo en mi iglesia, lo que veo es esto. We're too busy to love one another. Lamentablemente estamos muy ocupados para amarnos unos a otros. It can be very inconvenient to love other people because I can't do it on my own schedule. Es algo incómodo porque yo quisiera hacerlo como dentro de mi propio horario. But I've had to see in my own life that unless my love inconveniences me, I'm probably not loving at all. Pero yo he podido ver en mi propia vida que al menos que ese amor sea un poco incómodo para mí, realmente no es amor. Another challenge in my own church is this. Otro reto que nosotros enfrentamos en mi iglesia es este. It's showing love for people who are very different from me. Es cuando tenemos que mostrar amor hacia personas que son diferentes a mí. It's easy to love people who are just like you. Los que son iguales a ti es muy fácil amarlos. People who are the same age or the same family situation, that's easy. Que tienen tu misma edad o están en una situación familiar similar a la tuya. Eso es fácil. But God calls us to love one another in ways that make us uncomfortable. Pero Dios nos ha llamado a amar en formas que nos hacen incómodos. If your love doesn't make you uncomfortable, you are probably not loving at all. Si tu amor no te está poniendo en una situación de incomodidad, es probable que no estás amando. And I've been to churches that are divided. Y yo he ido a iglesias que están divididas. The rich people don't want to talk to the poor people, or the poor people don't want to associate with the rich people. Los ricos no quieren hablar con los pobres pobres no quieren asociarse, relacionarse con los ricos. Or the people with light skin are embarrassed to talk to the people with dark skin. O las personas de piel más clara le da vergüenza hablar con personas de piel más oscura. But that makes a statement about the gospel. Pero eso da una declaración sobre el evangelio. It says that the gospel is not big enough to overcome those differences. Dice que el evangelio no es lo suficientemente fuerte para superar esas barreras. It's like we're saying the gospel is strong, but not strong enough for that. Es como que decimos, sí, el evangelio es fuerte, pero no lo suficientemente fuerte. But the gospel looks great when those people are together, when they love one another. Pero el evangelio se ve maravilloso cuando las personas se unen y se aman. The gospel looks great when you love people who are different from you in every way, except this, you are brothers in Christ. El evangelio se ve grande, se ve bueno cuando tú amas a una persona que es totalmente diferente a ti, excepto en un detalle, y es que ustedes ambos aman a Cristo. The gospel tells us to love people who are different from us. El evangelio nos llama a amar los que son diferentes a nosotros. And the gospel allows us to love people who are very different Y from más us. aún nos permite amar a aquellos que son diferentes. So here's a third observation about love. Y aquí viene la tercera observación sobre el amor. Is love extends outward. El amor se extiende hacia afuera. Love begins close and it radiates out. El amor comienza aquí de cerca y va expandiéndose. Here's how we know that, because Paul says, you yourselves have been taught by God to love one another, for that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia.
Y Pablo lo dice aquí muy claramente cuando dice, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. The city of Thessalonica was in a region called Macedonia. La ciudad de Tesalónica estaba en una ciudad de en una región de Macedonia, And there were other churches nearby, churches we read about, like Ephesus and Berea. y tenían cerca otras ciudades como Berea, como Éfeso. And Paul was saying, I can measure the love of the believers in your church Y Pablo les dice, yo puedo medir el amor de los creyentes en esta iglesia by the way I see you loving people in other churches. por como veo que aman a personas en otras iglesias. It's like the sun on a hot day. Es como el sol en un día muy caliente. You feel the sun, you feel the heat of the sun, and you think that sun is 93 million miles away. Tú sientes ese calor del sol y entonces comienzas a pensar, ese sol está a 93 millones de millas. And you think if it's this hot here, just imagine how hot it is there. Y si a mí me está dando calor aquí, imagínate el calor que hace allá. And Paul looks at love like that. Y así es que Pablo ve el amor. He sees their love reaching out to the other churches. Él ve cómo ese amor se expande a las otras iglesias. Their love is so wide, it's extending all over the region. Es tan amplio que se extiende por toda la región. And he's saying if it's reaching all the way over there, I can only imagine how strong it is right there in your church. Y él dice, si está alcanzando hasta acá, imagínate lo fuerte que debe ser ahí dentro de la iglesia. So here's your question. Entonces aquí está la pregunta para ustedes. Would people at other churches nearby say they love us this much? Cuando personas en iglesias cercanas dicen cuánto nos aman, And if they love us this much, just imagine how much they love one another. si eso es el amor que nos muestran a nosotros, imagínate el amor que hay entre ellos. And I want to say, I've heard about your church. I've heard about this church. Y yo he escuchado sobre esta iglesia. Even in Canada, people visit me and talk about this church. Inclusive en Canadá, personas me visitan y hablan de esta iglesia. So thank you for the way you love other churches and other Christians. Así que gracias por cómo aman a otras iglesias, a otros cristianos. Number 4, observation about love. La cuarta observación sobre el amor. Love is meant to grow. El amor debe crecer. Love is a calling for all of life, and it's meant to grow and grow. Es un llamado para toda nuestra vida y debe crecer y crecer. So even though this church was loving so well, Paul still said, do this more and more. Así que aunque ellos estaban amando bien, de todas formas Pablo le dice, tienen que amar más. Because where love isn't growing, it's shrinking. Porque si el amor no está creciendo, se está encogiendo. We don't ever reach the end of love. Nunca llegamos al final del amor. It's like in your marriage. You never say to your wife, I've loved you enough. I've got no more love to give you. Es como en el matrimonio. Tú nunca le debes decir a tu esposa, mira, ya te amé suficiente, se me acabó el amor hacia ti. Because love is not feeling, love is doing. Porque el amor no es sentir, es hacer. Love takes form in action. El amor se materializa en la acción. And as love grows, it takes deeper and better actions. Y mientras más crece, sus acciones son más fuertes, mejores. So you can always love more. There's always more love to give. Así que siempre hay más amor para dar. Before we move on, what does Paul not say? Y antes de que sigamos, hay algo que quiero destacar que Pablo no dice. He doesn't say to honor God, you need to be a preacher. Él no les dice que para honrar a Dios deben ser predicadores. He doesn't say you need to become a pastor or a missionary. No dice debes ser pastor, misionero. He says love. Él dice debes amar. And that is a hard command because people are hard to love. Y es un mandato difícil porque es difícil amar a las personas. So here's a challenge for you. Así que les tengo un reto. Do you love the people in your church more than you did 1 year ago? ¿Tú amas, te pregunto, las personas en tu iglesia más que hace un año atrás? Now, how would you know that? ¿Cómo tú sabes si eso es verdad o no?
I don't mean whether you feel more love for them, but whether you take action in love for them. Yo no me refiero a si tú sientes más amor, es si estás haciendo acciones por ellos. Do you pray for them more than you did? Tú estás orando por ellos más de lo que lo hacías antes. Are you here? Are you worshiping with them? ¿Estás aquí adorando con ellos? Do you love them even though they're very different from you? ¿Los amas a pesar de las diferencias? Are you allowing yourself to be inconvenienced by them? ¿Tú estás permitiendo que ellos sean una incomodidad en tu vida? We live lives that are pleasing to God. Nosotros vivimos vidas que honran a Dios, We live lives of integrity when we love one another. vidas de integridad cuando nos amamos los unos a los otros. That makes the gospel look great. Eso hace que el evangelio se vea grandioso. So Paul has told them to live lives that please God, they need to be sexually pure and they need to love one another. Así que Pablo les ha dicho que si quieren honrar a Dios, deben ser puros sexualmente y amar los unos a los otros. He has one more thing to say. He's going to tell them, be diligent. Y hay una última cosa, y es que sean diligentes, Mind your own business and work hard. que se preocupen por sus propios asuntos y que trabajen duro. 11 and 12. Okay. Los versos 11 y 12. Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Here's the Christian life for you. Aquí hay como un resumen de la vida cristiana. Aspire to live quietly. Aspirar a una vida tranquila. That is being a man of integrity. Eso es ser un hombre de integridad. It's a very interesting sentence he says here. Es una expresión muy interesante que encontramos acá. He says something like, make it your ambition to have no ambition. Es como que tú debes tener ambición de no tener ambición. Or he says, work hard to be quiet. O sea, trabaja duro para estar tranquilo. He's telling them, just go about your ordinary lives, do your ordinary work. Es lleva a cabo tu vida normal, tu trabajo normal. The honorable way for them to live their lives is to be unremarkable. Y la forma honrosa de llevar sus vidas es no ser alguien muy destacado. He wants them to know they don't have to live a life that stands out to the world. Él quiere que ellos lleven vidas que no llamen tanto la atención hacia el mundo. They can live a life that is simple, that is calm. Una vida sencilla, calmada. I don't know about you, but that hurts me a little bit. Yo no sé ustedes, pero eso como que me duele un poco. Who wants to be normal? Who wants to be unnoticed? ¿Quién quiere ser normal? ¿Quién quiere pasar desapercibido? We all want to be special, right? We all want to stand out. Todos queremos sentirnos especial, queremos llamar la atención. We want to be known for doing something or being something special. Queremos ser reconocidos por haber hecho algo especial. But Paul says, be normal, be quiet. Pero Pablo los llama a ser normales, a estar tranquilos. And there's two different ways he describes that kind of life. Y hay dos formas en que él describe ese tipo de vida. Mind your own business and work hard. Preocúpense por sus propios asuntos y trabajen duro. So in verse 11 he says, aspire to live quietly and mind your own affairs. Así que lo vemos ahí en el verso 11. Ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos. Are you one of those people who has an opinion on everything? ¿Tú eres de esas personas que tiene una opinión sobre todo? Do you especially have an opinion on things you know nothing about? Y a veces esas opiniones son justamente de cosas que tú no sabes nada. Because that's what these people were like. Porque ellos eran así. They kept getting involved in things that were not their concern. Ellos se involucraban en cosas que no tenían que ver con ellos. Do you do that? ¿Ustedes hacen eso? You find yourself asking, how can he afford a car like that one? A veces quizás te preguntas, ¿y cómo él pudo pagar ese carro? Did you see the size of his house? ¿Tú viste qué casa más grande? Or do you find yourself thinking or questioning a ministry that has nothing to do with you? ¿O tú cuestionas un ministerio que realmente no tiene nada que ver contigo? Paul says don't, just leave it alone. Pablo dice, no, déjalo.
It's only pride that convinces us that we can get involved in those things. Es el orgullo que nos lleva a involucrarnos en esas cosas. It's only pride that tells me I have something to say about things I know nothing about. El orgullo es el que me dice que yo tengo que expresarme sobre cosas que no manejo. So be humble and just mind your own business. Así que sé humilde y ocúpate de tus asuntos. And instead of that, instead of getting involved in everybody's business, work hard. Y en vez de estar involucrado en los asuntos de los otros, enfócate en trabajar duro. Paul says, work with your own hands. Que trabajes con tus propias manos. Work hard, earn a living, take care of yourself, take care of your family. Trabajar duro, ganar suficiente para mantener a tu familia, para cuidarlos. Now let's be careful. Paul wasn't writing to people here who couldn't find work. Y él no le estaba escribiendo a personas que no podían encontrar trabajo. He was not being harsh to people who were looking for work but could not find it. Él no estaba siendo cruel con personas que quizás estaban buscando trabajo pero no lo habían encontrado. He was writing to people who had skill and people who had opportunity, Él estaba escribiendo a personas que tienen habilidades y oportunidades, but they just did not want to work. pero ellos no querían trabajar. They were the men who would send their wife to work while they sat home and did nothing. Ellos enviaban a sus esposas a la calle a trabajar y se quedaban en la casa haciendo nada. And to them he says, work with your own hands. Y a ellos él le dice, trabaja con tu mano. Now, don't forget who was writing these words. Y no olviden quién era que estaba escribiendo esto. If anyone in all that world had reason to think he deserved better than hard work, it was Paul. Si había alguien en ese momento que tenía el derecho de sentirse como que no tenía que trabajar, era Pablo. Paul was a great scholar, one of the best scholars in the whole world in that day. Él era muy destacado por sus amplios estudios en esa época. He had more university degrees than Miguel Núñez does. Él probablemente tenía más diplomas que el mismo Pastor Miguel. He was a great intellectual. He was as brilliant as anyone in the world. Era un intelectual, una persona brillante en ese momento. He might have been more brilliant than Miguel Núñez as well. Hasta más brillante que el Pastor Miguel. He was a pastor. He was a church planter. He was an apostle. Era un pastor, él sembraba iglesias, era un apóstol. He could ask people, please support me. Él pudiera haberle pedido a cualquiera, mira, manténme, cuídame. But what was his job? Pero ¿cuál era su trabajo? He was a tent maker. Él hacía casas de campaña. He worked hard with his Tiendas. own hands. He supported himself. Él trabajaba con su propia mano, se mantenía a sí mismo. He did not think that was undignified. Él no consideraba que tenía como poca dignidad su trabajo. He didn't think he deserved better than hard work. Él no consideraba que él merecía algo mejor que trabajo duro. So do you work? Do you work hard at your job? Entonces ustedes trabajan duro en su trabajo. That's your calling, whether you're a teacher or you're a taxi driver. Ese es tu llamado. No importa si tú eres profesor o si manejas un taxi. If you work in a restaurant or you work at a church, it doesn't matter. You need to work hard. Si tú trabajas en un restaurante, en una iglesia, eso no importa. Tienes que trabajar duro. Charles Spurgeon says, Charles Spurgeon dijo the most likely man to go to hell is the man who has nothing to do on earth. que el hombre que más probablemente va al infierno es el hombre que no tiene nada que hacer en la tierra. He says, idle people tempt the devil to tempt them. Las personas que están ociosas están tentando al diablo a que los tiente. So do you want to be a Christian who honors God? Do you want to be a man of integrity? Entonces, tú quieres ser un cristiano que honre a Dios, un cristiano íntegro. Then be content to be unremarkable. Entonces, tienes que conformarte con no llamar la atención. Live quietly, mind your own business, and work hard. Llevar una vida tranquila, ocupándote de tus propios asuntos y trabajando duro. I don't know about you, but when I hear that, it can sound very ordinary, very boring. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero cuando yo escucho eso, a veces suena hasta aburrido, ordinario. But look what this does. Pero esto hace algo interesante. Read verse 12. Lo vamos a ver acá en el verso 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
When you live this kind of life, you express love. Cuando tú llevas este tipo de vida, tú estás expresando amor. This life benefits Christians and it benefits non-Christians. Este tipo de vida es beneficiosa para el cristiano y para el que no es cristiano. It benefits Christians because you won't be dependent upon the church to support you. Es un beneficio para el cristiano porque no vas a depender de la iglesia para que te mantenga. Your wife and children won't depend upon other people, they'll depend upon you. Tu esposa y tus hijos no van a depender de otros, van a depender de ti. Even better, you'll have money so you can be generous to other people, you can help them. Y aún más, con el dinero que tienes, puedes ser generoso con otras personas y ayudarlos. This life also benefits non-Christians. Y el beneficio para los no cristianos Paul says you'll live properly before outsiders. es que dice acá que vas a conducirte honradamente con los de afuera. The people at your work, at your office, they're not impressed if you meddle, if you're a busybody, if you're lazy. No sirve para nada a tus compañeros de oficina si tú estás ahí siempre chismeando y metiéndote en cosas que no te corresponden. So when you work hard, when you stop interfering with other people, you're a witness to God's grace. Así que cuando tú te enfocas en trabajar duro y dejas de interferir en la vida de los demás, estás siendo un buen testigo de Dios. So be content to be normal. Así que mantente feliz, que eso te sea suficiente, ser normal. Be content to be unseen by others. Debes tener contentamiento cuando no le llamas la atención a los demás, Because the Lord sees. porque Dios lo está viendo. God expects us to be men of integrity. Dios quiere que seamos hombres íntegros. And here's what that looks like. Be sexually pure. Y eso se ve de esta forma, comenzando por la pureza sexual Love others and work hard at whatever God calls you to do. y continúa con amar a los otros y trabajar duro en lo que Dios te ha mandado. And you know what? We see this modeled in the life of Paul when we read the Bible. Y verdaderamente Pablo es un buen ejemplo de esto. But even more, we see it modeled in the life of Jesus. Pero aún más lo vemos en la vida de Jesús. Jesus was sexually pure. Jesús se mantuvo puro sexualmente. There was never even a small hint of sexual immorality around him. No hay ni siquiera la más mínima pizca de inmoralidad sexual alrededor de Jesús. Jesus could be around women and they always felt safe. Él podía estar al lado de una mujer y ella se sentía a salvo. They never felt uncomfortable around Jesus. Nunca les era incómodo estar al lado de Jesús. No one could accuse him of any kind of immorality. Nadie lo podía acusar de ningún tipo de inmoralidad. He also loved others. Y él amaba a los demás. Has anyone ever loved like Jesus? ¿Ustedes pueden pensar en alguien que haya amado más que Jesús? Of course not. His whole life was O sea, love. su vida completa fue amor. He loved his friends and he loved strangers and he loved enemies. Amaba a sus amigos, a los extraños y a sus enemigos. His life was love and his death was love. Su vida era amor y su muerte fue amor. He was pure, he loved others, and he worked hard. Él fue puro, amó a los demás y trabajó duro. Jesus was a carpenter. He worked with his hands. Él era carpintero, él trabajaba con las manos. We remember the last few years of his life, but we forget that he was a carpenter. A nosotros a veces se nos olvida que él era carpintero, nada más pensamos en los últimos años de su vida. But then when he began his ministry, he carried out the entire task his father had given him. Pero cuando él comenzó su ministerio, él lo llevó a cabo completo. Jesus took it all the way to the end, and he did it all with joy. Él lo llevó hasta el final y con gozo. So if you want to be a man of integrity, you need to be like Jesus. Así que si quieres ser un hombre íntegro, debes ser como Jesús. This quiet, pure, hardworking life. Un hombre que llevó una vida callada, tranquila, de trabajo duro. This is the life that is pleasing to God. This is the life of integrity. Eso es una vida que complace a Dios, una vida íntegra.
Let's pray and ask that God would make us men like that. Oremos para que Dios nos haga hombres así.